Buenas, ¿cómo va? Esto es de la China al Gaucho. Yo soy Juan Cabedo, estoy con Milagros Godoy y después de mucho tiempo volvimos. Qué locura. Dije que fue un cuatrimestre difícil, pero el último video salió hace 5 meses. Así que no tengo excusas, me parece. Fue más que un cuatrimestre. Sí, Fue un sí, año medio que difícil. colgamos. Lo peor es que acabamos de ver que tenemos algunos comentarios en nuestro último video muy buena onda y era como, che, teníamos un público de repente, aunque no lo sabíamos, y los dejamos 5 meses esperando. Fue un poco de suspenso. Eh, Puede ser, sí. Pero volvimos y eso es lo importante, ¿no? Tal cual. Estamos con todo ahora. Volvimos mejores. De la crisis salimos No mejores. sabemos. No tenemos una entrevista, así que no sé si tan mejores, pero con muchas ganas O de sea, de hablar. repente Así traigo que, una ouija y qué sé yo, tal vez tenemos una entrevista con el más allá. ojo, claro, sí está mal. No hay que elegir autores muertos si queremos tener entrevistas. Tal cual. Pasa que siento que es muy complicado conseguir entrevistas con los autores, ¿viste? Son difíciles. Para, la vez que lo intentamos no salió. Eso es todo lo que voy a Sí, decir. pero yo voy a decir como que el mundo de la literatura, ¿viste? Es el típico artista que medio frustrado, poeta maldito, que no se conecta con la realidad y que no le gusta dar entrevistas a niños tecnológicos que hacen podcast en Spotify. Yo creo que Pero nos bueno, sorprendería. Tenemos que sí, quizás intentarlo. es un prejuicio, ¿no? Puede ser. Pero bueno, ¿de Pero quién bueno, hablamos hoy? hoy hablamos de Dino Buzzati, bueno, un escritor italiano del siglo XX. De tus Eh, pagos. sí, de otros pagos. Yo venía pensando eso, que los tres autores que habíamos hecho antes eran argentinos, así que bueno, por primera vez hablamos de alguien que Yo no decía igual tiene... de tus pagos, porque tenés un poco ahí de Italia en vos. Ah, bueno, sí, sí, yo soy como Ramiro Marra, que es español, bueno, yo Uy, soy italiano. no nos anclemos en ejemplos de la política actual, por favor. No, esta parte la cortamos. Bueno, sí. eh, sí, escritor italiano, bueno, nacido en 1906, muerto en 1972, que yo creo que su fama quizás mundial se dio con una novela, pero sus cuentos son también muy conocidos. Y de hecho, bueno, Samantha Schweblin, que bueno, ya leímos un cuento en el canal, dice que parte de su influencia y de los primeros autores que leyó y que le dieron ganas de ser escritora, uno de ellos era Dino Buzzati, así que podemos encontrar un poco de lo que leímos en Samantha, también acá en Dino Buzzati, esta mezcla entre lo fantástico, medio como también la idea de lo kafkiano en el sentido de cuentos cortitos, pequeños, pero con mucho para pensar y que esos cuentos que te dejan pensando y que no se atan quizás a los esquemas más clásicos del cuento realista donde todo cierra perfecto al final, sino que al final se abre un mundo que no sé, que te quedas pensando un montón. Tal cual, y lo que noté en el cuento que vamos a leer hoy, que si querés en un ratito ya lo adelantamos, es que a través de un escenario común, o sea, no quiero decir como común como algo despectivo, sino como algo anclado a lo cotidiano, logra situarnos en un estado mental como latente, tal vez como de una forma más pasiva, hacernos pensar en una situación que, si bien tiene su claro matiz fantástico, nada, se ancla en unas raíces más psicológicas, tal vez, que eso es lo bueno de cuando termina el cuento empieza otra cosa en nosotros. Así que muy buen cuento. Sí, claro. Quizás incluso como si el cuento fuera la excusa para pensar un problema. Como que obviamente que tienen importancia la trama y bueno, y las cosas que pasan, pero como muchas veces el cuento remitiendo a la idea de fábula, ¿no? Porque la fábula clásica, ¿no? Es una historia que te sirve para pensar un problema y que tiene una moraleja. Bueno, las fábulas quizás hechas cuentos en el siglo XX no te dejan una moraleja tan clara, sino que te dejan un problemón enorme que tenés que quedarte pensando realmente qué significa eso que leíste. Eh, de hecho, hace un rato estábamos hablando de Ante la ley de Kafka, que dijimos que nadie puede desentrañar qué quiere decir ese texto y quizás parte de la riqueza o su gran riqueza es esa sensación de desamparo que terminas cuando lees, ¿no? Que no sabes qué pasó.
Tal cual. Y el nombre de Dino Buzzati y el de Frank Kafka van muy de la mano cuando lees un poco de biografías de él o un poco de info. ¿Vos tenés alguna reflexión respecto de esta relación entre los dos autores? Bueno, si lo podemos pensar como ambos dos personas como ya de la modernidad, en el sentido de que eran dos personas que trabajaban en oficinas y que no sé si les gustaba mucho su trabajo. Estudió Derecho Bueno, Dino Buzzati, ¿no? ¿cómo? Que estudió Derecho. No Yo tenía sé, yo esa sé que era info. periodista, puede ser, sí. Sí, sí, Ah, yo sí, tengo mira, era acá. profesor de Derecho, tremendo. Sí, sí, se doctoró Em, en la Universidad de Milán y después arrancó su carrera periodística. claro, sí. No, pero pensando un poco con Kafka, bueno, Kafka trabajaba en una aseguradora y de hecho todas las horas que trabajaba, que no destinaba al trabajo, las destinaba a escribir. Y un poco leyendo la biografía de Dino Buzzati y pensando un poco en su obra máxima que fue El desierto de los tártaros, que un poco, para contar de qué va la historia, es de un tipo que es destinado a una fortaleza militar y que apenas llega se da cuenta que todos en la fortaleza militar, nada, tienen una tremenda mala onda y como que el trabajo es rutinario y aburrido y no hay nada para hacer, porque la fortaleza militar está justo al lado del desierto de los tártaros, que es un desierto que hace muchos años había habido una invasión y su tarea es custodiar la frontera de los tártaros, que es un pueblo como medio mítico que son como bárbaros que vienen a atacar, pero que hace un montón de años que no atacan. Entonces se da cuenta que es un plomo estar ahí, como que no tiene mucho sentido, y pide un traslado al jefe de la fortaleza, y el jefe de la fortaleza le dice que aguante unos meses porque cada 6 meses había como una revisión médica y que si ahí él decía que le dolía, no sé, tenía un malestar, lo iban a poder sacar. Entonces tiene los primeros 6 meses y es como que todo el tiempo se va posponiendo esa partida y el tipo, bueno, termina viviendo un montón de cosas en la fortaleza, pero como todo bajo ese ritmo opresor de lo militar, ¿no? Que también te da la pauta de la rutina y de todo cumplido a rajatablas, y como que se le va pasando la vida, y un poco lo que contaba la inspiración que tuvo Dino Buzzati para esta novela fue el trabajo que él tenía en la redacción del Corriere della Sera, que era así, muy rutinaria, muy aburrida, y que siento que nada, es muy fácil identificarse con esa sensación de que, no sé, de algo tedioso y que se te va pasando la vida mientras lo haces. Y bueno, si pensamos en Kafka, no sé, una novela como El proceso, donde hay alguien que también, que está completamente alienado con su trabajo, que tiene un problema y que como que la sensación del tedio de algo que no, no puedes resolver es como que te consume la vida y no puedes hacer nada contra ello, es como una fuerza omnipotente, porque es como termina siendo una relación medio de... Eh, ¿cómo vos sabrás más de esto, ¿no? De jovesiana entre medio síndrome de Estocolmo, como que es tu punto seguro, pero a la vez nada, te quita toda la libertad, ¿no? Claro, tal cual es como inscribirse en una estructura que si bien te forma como cierto individuo, o sea, sos un laburante de cierto lugar, a la vez te descompagina el resto de cosas porque seguís siendo un ser humano con un montón de expectativas o, no sé, energía que necesitas canalizar en algo más y te das cuenta que se diluye tu vida en un pasar que no hace nada, o sea, porque durante 9 horas sos otra cosa que no te cierra. Entonces yo creo que en este momento, o sea, acá un poco me echo con mi autobiografía, pero entender ese hastío de un trabajo que no te satisface existencialmente, que igual es pedirle un montón a un trabajo, ¿no? Estamos en situaciones de crisis, ya con tener trabajo uno cree que debería estar agradecido, pero sentir ese agotamiento que se diluye entre las horas laborales es realmente asfixiante. Y yo creo que hay toda una literatura que va surgiendo post siglo, no sé, me atrevo a decir 1900 en adelante, que tenemos, bueno, Kafka, Dino Buzzati, cuentos como Samantha, antes de arrancar hablamos de Beckett también con todo este tema de la espera, y hay algo de esta espera que se convierte en protagonista por ser la espera misma, lo relevante y lo único que nos pasa. Estamos todo el tiempo esperando que pase algo y no pasa nada. Entonces yo creo que es una literatura que parece fantástica, pero justamente como decíamos antes, se enraiza en lo más profundo que tenemos ahora, que es este sentimiento de
se me está pasando la vida. Y yo creo que este cuento es clave porque, si querés ya lo presentás ahora, así hablamos bien en profundidad, pero es ese sentimiento de, bueno, existe un sentimiento que yo creo que en el cuento tal vez nos podemos poner de acuerdo con que es el miedo a algo, lo inevitable que se viene, pero mientras yo siento esto se me va pasando la vida, y lo que tenemos al final justamente es eso, ¿no? Una vida construida en base a algo que nunca pasa, y cuando pasa no es lo que me esperaba. Entonces, ¿qué hacemos? Tal cual. Sí, sí, tal cual. Nada, como que esta, esta sensación de que se pospone, hay algo que se pospone todo el tiempo y ese algo es algo que le da sentido a lo que hacemos, ¿no? Como que el sentido se pospone y nunca lo terminamos de descubrir. Así que bueno, el cuento se llama El Colombre y bueno, nada, es esto, un poco la introducción que fuimos viendo. No sé en qué libro de cuentos está Dino Buzzati porque yo los libros de cuentos que al menos que circulan por acá y el que tengo yo son recopilaciones. Creo que él publicaba mucho en diarios. Así que no sé bien en qué libro de cuentos está, pero bueno, es uno de sus Yo acá cuentos tengo un conocidos. poco de info sobre eso. Que, Se publicó ¿sí? en el año 66 y se integró a la recopilación que se llama Boutique. Así que entró ahí. Bárbaro. Bueno, así que bueno, vamos a leer este cuento y después hacemos el análisis. El Colombre. Cuando Stefano Roy cumplió los 12 años, pidió como regalo a su padre, capitán de barco y patrón de un bonito velero, que lo llevara consigo a bordo. Cuando sea mayor, dijo, quiero navegar por los mares como tú, y mandaré barcos todavía más bonitos y grandes que el tuyo. Dios te bendiga, hijo mío, respondió su padre, y como justamente aquel día su carguero debía partir, se lo llevó el chico consigo. Era un espléndido día de sol, el mar estaba tranquilo. Stefano, que nunca había subido al barco, paseaba feliz por cubierta, admirando las complicadas maniobras del aparejo. Y preguntaba esto y lo otro a los marineros, que, sonriendo, se lo explicaban todo. Cuando fue a parar a la toldilla, el chico, picado por la curiosidad, se detuvo a observar una cosa que salía intermitentemente a la superficie, a una distancia de unos 200 o 300 metros, allí donde estaba la estela de la nave. Aunque el carguero volaba ya, empujado por un magnífico viento de popa, aquella cosa mantenía siempre la misma distancia. Y, aunque él no comprendía su naturaleza, tenía algo indefinible que lo atraía intensamente. Al dejar de ver a Stefano, por allí, su padre, después de haberlo llamado a grandes voces en vano, abandonó el puente y fue a buscarlo. «Stefano, ¿qué haces ahí plantado?», le preguntó al verlo finalmente en la popa, de pie, absorto en las olas. «Ven a ver, papá». El padre acudió y miró también en la dirección que le indicaba el muchacho, pero no alcanzó a ver nada. «Es una cosa oscura que asoma cada tanto de la estela», dijo, «y que nos sigue». «A pesar de mis 40 años», dijo su padre, «creo tener todavía buena vista, pero no veo nada en absoluto». Como su hijo insistiera, fue en busca de un catalejo y exploró la superficie del mar allí donde estaba la estela. Stefano lo vio ponerse pálido. «¿Qué es? ¿Por qué pones esa cara?» «Ojalá no te hubiera escuchado», exclamó el capitán. «Ahora temo por ti. Eso que has visto asomar de las aguas y que nos sigue no es una cosa, es un colombre. Es el pez que los marineros temen más que ningún otro en todos los mares del mundo. Es un escualo terrible y misterioso, más astuto que el hombre. Por motivos que quizás nunca nadie sabrá, escoge a su víctima y, una vez que lo ha hecho, la sigue años y años, la vida entera, hasta que consiga devorarla. Y lo más curioso es esto, que nadie puede verlo si no es la propia víctima y las personas de su misma sangre». «¿Y no es una leyenda?». «No, yo nunca lo había visto, pero como lo he oído describir tantas veces, enseguida lo he reconocido. Ese hocico de bisonte, esa boca que se abre y se cierra sin cesar, esos dientes espantosos. Stefano, no hay duda, desgraciadamente, el colombre te ha elegido, y mientras andes por el mar no te dará tregua. Escucha, vamos a volver ahora mismo a tierra. Tú desembarcarás, y nunca más te separarás de la orilla por ningún motivo. Tienes que prometérmelo. El trabajo del mar no es para ti, hijo mío. Tienes que resignarte. Por otra parte, en tierra también podrás hacer fortuna». Dicho esto, hizo invertir el rumbo inmediatamente. Volvió al puerto y con el pretexto de una inesperada indisposición desembarcó a su hijo. Luego volvió a partir sin él. Profundamente agitado, el muchacho permaneció en la orilla, hasta que la última punta de la arboladura se sumergió detrás del horizonte. Más allá del muelle, que cerraba el puerto, el mar quedó completamente desierto. Pero, abusando la vista, Stefano alcanzó a distinguir un puntito negro que aparecía intermitentemente sobre las aguas. Era su colombre,
que iba lentamente de aquí para allá, empeñado en esperarlo. Desde entonces emplearon todos los recursos posibles para alejar al muchacho del deseo del mar. Su padre lo mandó a estudiar a una ciudad del interior, distante centenares de kilómetros, y durante algún tiempo, distraído por su nuevo ambiente, Stefano dejó de pensar en el monstruo marino. Sin embargo, cuando en las vacaciones de verano volvió a casa, lo primero que hizo en cuanto dispuso de un minuto libre fue apresurarse a ir a la punta del muelle para hacer una especie de comprobación, aunque en el fondo lo considerase superfluo. Aún admitiendo que toda la historia que le contara su padre fuera verdadera, después de tanto tiempo, el Colombre sin duda habría renunciado a su asedio. Pero Stefano se quedó allí parado, con el corazón desbocado. A unos 200 o 300 metros del muelle, en mar abierto, el siniestro pez iba, arriba y abajo con lentitud, sacando de cuando en cuando el hocico del agua y volviéndolo hacia la tierra, como si mirase ansiosamente si Stefano Roy aparecía por fin. De esta suerte, la idea de que aquella criatura enemiga que lo esperaba noche y día se convirtió para Stefano en una secreta obsesión. E incluso en la lejana ciudad le ocurría despertarse en plena noche, víctima de la inquietud. Estaba a salvo, sí, centenares de kilómetros lo separaban del Colombre. Sin embargo, sabía que más allá de las montañas, más allá de los bosques, más allá de las llanuras, el escualo lo aguardaba. Y que, aunque se trasladara al continente más remoto, el Colombre se apostaría en el espejo del mar más cercano, con la inexorable obstinación de los instrumentos del destino. Stefano era un muchacho serio y diligente, continuó sus estudios con provecho y apenas fue hombre encontró un empleo digno y bien remunerado en un almacén de la ciudad. Mientras tanto, su padre murió víctima de una enfermedad. Su viuda vendió su magnífico velero y el hijo se halló en posesión de una discreta fortuna. El trabajo, las amistades, las distracciones, los primeros amores. Ahora Stefano se había hecho ya su vida, pero, a pesar de todo, el pensamiento del Colombre lo perseguía, como un espejismo a la vez funesto y fascinante, y, con el paso de los días, en vez de desvanecerse, parecía hacerse más insistente. Grandes son las satisfacciones de la vida laboriosa, holgada y tranquila, pero aún mayor es la atracción del abismo. Apenas había cumplido Stefano 22 años cuando, tras despedirse de sus amigos y abandonar su empleo, volvió a su ciudad natal y comunicó a su madre su firme intención de seguir el oficio paterno. La mujer, a quien Stefano jamás había hecho mención del misterioso escualo, acogió con júbilo su decisión. En el fondo de su corazón, que su hijo hubiera abandonado el mar por la ciudad siempre le había parecido una puñalada a las tradiciones de la familia. Y Stefano comenzó a navegar, dando pruebas de dotes marineras, de resistencia a las fatigas, de ánimo intrépido. Navegaba, y en la estela de su carguero, de día y de noche, con bonanza y con tempestad, se afanaba el Colombre. Él sabía que aquella era su maldición y su condena, pero quizás por eso mismo no tenía fuerzas para apartarse de ella. Y, a bordo, nadie veía al monstruo excepto él. ¿No ven nada por allí?, preguntaba de cuando en cuando a sus compañeros, señalando la estela. No vemos nada. ¿Por qué? No sé, me parecía. ¿No habrás visto por casualidad un colombre?, decían ellos entre risas al tiempo que tocaban madera. ¿De qué se ríen? ¿Por qué tocaban madera? Porque el colombre no perdona, y si se pusiera a seguir esta nave, eso querría decir que uno de nosotros estaba perdido. Pero Stefano no seguía. La constante amenaza que iba en pos de él parecía más bien multiplicar su voluntad, su pasión por el mar, su arrojo en los momentos de fatiga y peligro. Una vez se sintió dueño del oficio, con el pequeño caudal que le había dejado su padre, adquirió junto con su socio un pequeño vapor de carga, luego se hizo su único propietario, y gracias a una serie de travesías afortunadas, pudo a continuación comprar un verdadero buque mercante, y apuntar a metas cada vez más ambiciosas. Pero los éxitos, los millones, no conseguían apartar de su ánimo aquel continuo tormento, y nunca, por otra parte, se le pasó por la cabeza vender y retirarse a tierra para emprender negocios distintos. Navegar, ese era su único afán. Apenas ponía pie en cualquier puerto después de largas travesías, enseguida lo espoleaba la impaciencia por partir. Sabía que allá lo esperaba el Colombre, y que el Colombre era sinónimo de perdición. Era inútil, un impulso indomable lo arrastraba de un océano a otro, sin descanso. Hasta que de pronto, un día, Stefano reparó en que se había hecho viejo, viejísimo, y ninguno de los que lo rodeaban sabía explicarse por qué, siendo rico como era, no dejaba por fin la azarosa vida del mar. Viejo y amargamente infeliz, porque toda su existencia se había gastado en aquella especie de loca fuga a través de los mares para escapar de su enemigo. Pero para él siempre había sido más fuerte que la dicha de una vida holgada y tranquila la tentación del abismo. Y una tarde, mientras su magnífica nave se hallaba fondeada frente al puerto donde había nacido, se sintió próximo a morir.
Entonces llamó a su segundo oficial, en quien tenía mucha confianza, y le instó a que no se opusiera a lo que él pensaba hacer. El otro se lo prometió por su honor. Una vez seguro de esto, Estéfano reveló al segundo oficial, que lo escuchaba turbado, la historia del colombre que durante casi 50 años lo había seguido sin cesar inútilmente. Me ha seguido de un confín a otro del mundo, dijo, con una fidelidad que ni el amigo más noble habría podido mostrar. Ahora me voy a morir. También él ahora estará terriblemente viejo y cansado. No puedo traicionarlo. Dicho esto, se despidió, hizo arriar un bote y después de hacer que le dieran un arpón, partió. Ahora voy a su encuentro, anunció. Es justo que no lo defraude, pero lucharé con las fuerzas que me quedan. Con débiles golpes de remo se alejó del barco. Oficiales y marineros lo vieron desaparecer a lo lejos, sobre el plácido mar, envuelto en las sombras de la noche. En el cielo, como una hoz, lucía la luna. No tuvo que esforzarse mucho. Súbitamente, el horrible hocico del colombre emergió al lado de la barca. Aquí me tienes, por fin, dijo Estéfano. Ahora es cosa nuestra. Y reuniendo sus últimas energías, levantó el arpón para lanzarlo. Ah, se quejó con voz suplicante el colombre. Qué largo camino hasta encontrarte. También yo estoy destrozado por la fatiga. Cuánto me has hecho nadar. Y tú huías, y nunca has comprendido nada. ¿Por qué? Dijo Estéfano, picado en su orgullo. Porque no te he seguido por todo el mundo para devorarte, como tú pensabas. El único encargo que me dio el rey del mar fue entregarte esto. Y el escualo sacó la lengua, tendiendo al viejo capitán una esfera fosforescente. Estéfano la cogió entre los dedos y miró. Era una perla de tamaño desmesurado. Reconoció en ella la famosa perla del mar, que procura a quien la posee fortuna, poder, amor y paz de espíritu. Pero ahora era ya demasiado tarde. ¡Ay de mí!, dijo meneando tristemente la cabeza. ¡Qué horrible malentendido! Lo único que he conseguido es desperdiciar mi existencia y he arruinado la tuya. Adiós, hombre infeliz, respondió el colombre, y se sumergió en las aguas negras para siempre. 2 meses más tarde, empujado por la resaca, un bote arribó a una áspera escollera. Fue avistado por algunos pescadores que, movidos por la curiosidad, se acercaron. En el bote, todavía sentado, había un blanco esqueleto y entre sus dedos descarnados sujetaba un pequeño guijarro redondo. El colombre es un pez de grandes dimensiones, espantoso a la vista, sumamente raro. Dependiendo de los mares y de los pueblos que habitan las orillas, recibe también el nombre de colomber, caloburna, calonga, calubalú, chalungra. Curiosamente, los naturalistas desconocen su existencia. Hay quien sostiene que no existe. Bueno, y eso fue El colombre de Dino Buzzati, así que ahora vamos a arrancar con la reflexión con spoilers, digamos, así podemos hablar sin contenernos. ¿Qué te pareció a vos el cuento? ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué te lo elegiste vos? Bueno, ¿por qué lo elegí? No, la primera vez que lo leí me impresionó mucho el cuento. Es como, de hecho, yo lo leí en internet este cuento porque en la recopilación que leí de Dino Buzzati no lo tengo. Ay, no Uy, se ve la salió, tapa. ahí está. Bueno, se ve feo igual. No importa, no está, pero no sé cómo me lo crucé en internet un día y lo leí y es cortito. Así que nada, está bueno para leer por internet si no tenemos el libro en papel. Pero me impresionó mucho. Es como, creo que hay 2 momentos del cuento que me impresionaron mucho. El primero fue cuando Estéfano, a pesar de saber que como el colombre la tenía jurada con él, o como que sabía que la bestia estaba al acecho, decide volverse marinero, pese a las advertencias de todo el mundo, como esa osadía quizás de afrontar lo inevitable y decir, bueno, si ya está, si tengo este karma o este problema, no voy a achicarme, sino que voy a aprender a convivir con él. O sea, me parece una actitud muy, muy sabia frente a las vicisitudes de la vida. Y el segundo momento, que creo que es el momento que más me gusta y que más me inspira, es el momento en que se encuentran el colombre con Estéfano y es como que siento que hay un momento donde se encuentran la bestia y el héroe y como que, no sé, me hace pensar en como cierta camaradería que existe entre los rivales, como cierta épica que hay frente a tu enemigo, como que el enemigo, a pesar de que es tu enemigo, vos lo reconoces como enemigo y le das el estatuto de enemigo. Y es como que es re épico eso, como que
me parece que no hay nada que te enaltezca más que tener un enemigo a la altura de tus circunstancias y le decís, mira, vos sos mi enemigo y me perseguiste durante toda mi vida, pero yo te voy a pelear y aunque me muera en esto, yo te voy a... Esta es nuestro encuentro final. No sé, siento que tiene esa épica quizás media mística o medio de la Edad Media, donde dos reyes se encuentran y dicen, nos vamos a matar a espadazos, pero vale la pena porque es como afrontar tu destino, ¿no? Eso me encantó. Sí, sí. Sobre el primer momento que dijiste, me parece relevante porque yo creo que si bien hay diferentes formas de acercarse al tema de la espera, como vinimos viendo ya en nuestros ejemplos, tanto con Samantha, Beckett y etcétera, etcétera, que también hay un cuento de Camilla que no lo leímos, pero sí está en una recopilación que tiene un poco de esto del tema de la espera y es la utilidad, la inutilidad o qué está pasando. Y hay una novela nueva de Herzog que también va sobre eso, pero esta, bueno, está basada en un caso real, que es sobre un japonés que se queda defendiendo una isla durante 30 años pensando que la Segunda Guerra Mundial sigue vigente y nunca se enteró o no quiso enterarse, que ahí está como el tema, el punto fuerte, si terminó o no. Así que hay como diversas formas de acercarse al tema de la espera y yo creo que la forma en la que lo hace Dino Buzzati en este cuento va muy de la mano con... no sé bien cómo ponerlo en palabras, pero el tema de los miedos que se nos transfieren de nuestros padres a nosotros. Que siento que también es un punto clave del cuento porque todo el miedo del colombre, colombres, ¿no? Columbres, no, colombre, surge justamente de una historia que le cuenta el padre. Y ese miedo es lo que le acompaña durante toda la vida. Entonces, al tener eso ahí presente, no sé si volver y elegir ser un pescador estando en contacto con esta criatura es un movimiento valiente, sino como que tal vez yo lo interpreté por el lado de que es una resignación, tal vez medio inconsciente, de no haberse podido establecer como con un relato frente al relato paterno. Entonces la única forma que tenía era doblegarse a ese relato e intentar atravesarlo por su cuenta, pero nunca habiendo desandado el primer nudo que era el creer en este miedo, el sentir el miedo que le transfirió el padre, que no estoy culpando al padre diciéndole el padre quería meterle su miedo, sino tal vez el padre realmente tenía este miedo, que también se lo habrá pasado su abuelo y sí, etcétera, es como etcétera. la tradición misma, porque de hecho es como la tradición de los marineros, que bueno, Exacto. como la cultura. Exacto. Entonces, como que siento que tal vez volver fue medio un fetiche en el sentido de es lo único que me queda por hacer ante este sentimiento de impotencia, de no tener ninguna posible acción para enfrentarme a esto y me pareció un cuentazo en ese sentido cuando pensé en esa vuelta con, claro, era un relato que se creyó. Entonces ahí fue como, claro, es un cuento gigante, o sea, ahí como que me cayó la ficha de que me gustó por ese lado. Como que vos decís que no pudo matar al padre, hablando en términos freudianos. Claro, sí, tal cual. O sea, lo pensé un poco así. Sí, puede ser. A mí también la parte que también creo que nos impresiona a todos, o como que también le da una vuelta de tuerca, es cuando efectivamente se enfrenta al monstruo y el monstruo termina no siendo tal monstruo. Era un tipazo el monstruo, boludo. Era un tipazo. Es la típica de, bueno, el monstruo al final era bueno y el monstruo es uno mismo por Tal cual. demonizar a los monstruos. Sí. Pero bueno, sí, como que... Y bueno, ese sentido, ¿no?, de culpa al final. Es un poco triste el final, pero yo creo que lo compensa esto que dije que me gustó. Como que, bueno, se enfrentan los rivales y es como la batalla final. Pero vos decís que es así porque el rival para mí es muy frustrante y es muy triste en el sentido de que él se da cuenta que vivió creyendo en una sombra. Entonces, sí, no, no al es un final eso rival. es muy triste. De hecho, el bicho le dice adiós, hombre infeliz. Ay, es terrible. Me Es has acordado del terrible poema este de porque... Borges. Viste que dice como que nunca... Hay un poema de Borges que dice como que nunca fue feliz. Algo así. sí. Que también es un poema que te parte como un rayo, es terrible. Ese final ya es... Una cosa horroroso. no he sido... Es desperdicio. Es muy bueno ese poema. Sí, para mí también me hizo pensar mucho en los problemas cotidianos como que uno tiene. No sé si los problemas cotidianos, pero siento que quizás a veces uno tiene cierta inclinación a tener
nada, problemas repetitivos o como eh, la neurosis cotidiana, y como que siempre te terminás enfrentando al mismo bicho todo el tiempo, que es una parte de vos mismo, en el fondo es tipo, bueno, quizás el monstruo o el peor monstruo que podés generar es el monstruo que generás vos. Y un poco como que, bueno, la relación que uno establece con ese monstruo interno. Porque por momentos, o en una parte del cuento, dice así como que Stefano, cada tanto, mientras navegaba, miraba al horizonte y lo veía al bicho a 200 metros. Y era como, bueno, sé que tengo este monstruo interno, que tengo esta falencia o esta dificultad, este problema, este defecto, pero es como saber que existe, que está ahí, pero que uno puede, sin embargo, seguir viviendo, o como que, bueno, aprendes a convivir quizás con la bestia. Quizás un poco una lectura que se puede hacer es que lo que debería haber hecho Stefano era enfrentarlo antes y hubiera sido un hombre muy, muy dichoso, ¿no? Porque el Colombre tenía esta gema mágica que hacía ser feliz a las personas, y cuando él lo había enfrentado era demasiado viejo. Y bueno, y por eso como termina de manera infeliz. Pero bueno, yo creo que la valentía de haberlo enfrentado, o sea, no sé, yo creo que elijo quedarme con la parte buena de la historia, y no resignarme al final. Que en el fondo es triste el final también por la culpa, ¿no? Yo creo que ahí también es muy kafkiano el relato, en el sentido de que al final vos te sentís culpable, y ¿podemos realmente juzgar a Stefano de lo que hizo? ¿Hizo algo malo como para sentirse culpable, o es una culpa un poco heredada? En el sentido de que, bueno, ¿cómo sabía él que tenía que enfrentarse al bicho? O sea, no es que era obvio, no es que él fue cobarde y todo el mundo le decía anda y no fue, ¿me entendés? O hizo algo malo, o fue una mala persona y por eso se tiene que sentir culpable. No, No, me siento... pero o sea, yo creo que justamente ahí está el punto, porque si fuese tan claro no habría cuento, ¿no? O sea, Claro, partamos de la sí, base. Pero, no sé, tal vez otro espíritu, otro hijo, digamos, en algún momento dijo, se hubiese cansado de ver siempre al Colombre y a los 30 años hubiese ido y tipo, ya está, voy y me enfrento. Entonces, no hablo de culpas, pero sí que Estefano decidió forjar su destino en base a ese miedo hacia el Colombre y seguir su vida signada por eso. Tomando el final, el tema de la perla, que acá tengo, dice... la famosa perla del mar que procura a quien la posee fortuna, poder, amor y paz de espíritu. Pero ahora ya era demasiado tarde. Yo creo que de alguna forma igual va a lograr encontrar esa paz de espíritu en los minutos, horas, días que le queden, porque pudo desandar un relato que no era tal. O sea, yo creo que hay un tema ahí con la verdad, pero la verdad por uno mismo, porque tal vez si se moría antes, su verdad iba a ser el relato que le contó el padre. Y no estoy claro. diciendo que, bueno, todos los hijos tienen que enfrentar a sus padres en algún aspecto de su vida, pero de cierta forma uno se arma el relato que quiere para su vida. Y es responsable por eso. Entonces tal vez, aunque sea un viejo y haya desperdiciado su vida, o tal vez la vivió a su forma, qué sé yo, pero va a lograr un relato en el que al menos vas a ver que fue parte activa de la construcción de los monstruos y de los héroes y de lo que sea. Entonces, tal vez tiene como un fin medio de fábula, como lo hablamos al principio, porque es un poco de, bueno, no sé si cuestionate más, o sea, no cayendo en un lugar tan común como, bueno, no te creas todo lo que te dicen, pero sí, fíjate en qué monstruos crees y por qué también. O sea, no está diciendo no existen los monstruos, pero fíjate, qué sé yo, Claro. capaz no es todo tan... Sí, es durísimo pensar esa idea, ¿no? Como que quizás estos monstruos de los que hablábamos antes y que te acompañan día a día en tu vida, y contra los cuales vos peleaste tanto durante tanto tiempo, quizás no había que pelear contra ellos y había que entenderlos de otra manera, y como que en el fondo, no sé, quizás eran una fortaleza también tuya. O no una fortaleza, pero digo, como que uno se arma quizás los monstruos a su medida, o te tocan los monstruos que te tocan, o las circunstancias que te tocan, pero en el fondo quizás un poco si están hechos a tu medida, o si tienen que ver con quién sos vos, porque los problemas que tenés derivan directamente de cómo sos vos, y de las cosas a las que te enfrentás cotidianamente. Es como, bueno, no sé, los intento hacer de que sean parte mía en vez de
enfrentarlo, ¿me entendés? Claro. Como abrazarlos. Tal cual. Es que en la, en la construcción del personaje de Stefano hay como una necesidad de ir con eso, porque podría haber estudiado su carrera, podría haber ido a la ciudad, podría haberse puesto, no sé, a formar una familia, lo que sea, pero él decía, o sea, hay un tema ahí mucho más de obsesión tal vez con el monstruo, y siento que eso es lo que lo hace rico al relato, porque no sabemos qué se le pasa por la cabeza, qué es lo que nos pasa en estos relatos fantásticos que no logramos entender. Che, loco, pero ¿por qué hay una regla tácita que estamos todos dando por naturalizada cuando esto no es normal? Entonces, como que Mm. lo que nos desencaja un poco en estos relatos es esto que no se logra entender, y siento que esto que no se logra entender, en este caso, es algo cotidiano nuestro. O sea, nosotros estamos atravesados por una cantidad de prejuicios, Claro, de claro, es algo miedos. muy grande que no lo podés ver y que es como, bueno, cuando es la típica, ¿no? Es muy fácil cortar en telar ajeno, como que vos ves la situación de otro y le Claro. decís, che, es obvio lo que te está haciendo mal, no te das cuenta, y vos tipo, pará, loco, ayudame. Sí, sí, tal cual. Y está buenísimo Em, porque este cuento a través de estas figuras tan simples, ¿en cuánto se lee? No sé, es rapidísimo, en 10 minutos sí, lo sí, leíste. 10 minutos. Sí. Eh, te logra plantear esta pregunta sobre algo que nos atraviesa de formas complejísimas. Y está buenísimo. O sea, me encantó que algo que parece tan simple, cuando llegas al final no tenés herramientas para decir, bueno, ¿cómo me siento respecto a esto? ¿Es un buen final? ¿Es algo de sensaciones? ¿Es algo que tengo que seguir pensando después? Y yo creo que estos cuentos entran en esa categoría de los que arrancan cuando terminan. Y después eventualmente capaz en tu vida te pasa que decís tipo, por ahí iba capaz, qué sé yo, como que te Claro, encontrás una claro. situación y decís, de esto se trataba. Y está buenísimo eso. Sí, a mí me sorprendió también, bueno, no sé si me sorprendió, pero una parte que también me gusta del cuento es que el último párrafo habla de lo que es el colombre, ¿no? Supuestamente. Es como si fuera una nota al pie al final, en donde te dice, el colombre es un pez de grandes dimensiones, espantoso a la vista, sumamente raro, y dice, dependiendo de los mares y de los pueblos que habitan, recibe el nombre de colombre, colombre, bla, bla, bla. Dice, curiosamente los naturalistas desconocen su existencia. Hay quien sostiene que no existe. Y también eso es como que te da parte, o sea, si bien está buena la nota como enciclopédica al final para darle un tinte de, esta es una historia y acá te dejo la parte como que le da más realidad, que es, mira, hay como mitos y leyendas alrededor de este bicho, como que la dota más de realidad a la historia y quizás como que la envuelve más en ese componente místico. Pero también la idea de que quizás el monstruo no existe, también es un poco espeluznante, o no sé si espeluznante, pero le da como un carácter incluso más terrible. Y también, nada, yo pensaba como la idea de un problema que vuelve y la idea un poco psicológica del trauma, ¿no? De una idea que está a una distancia tuya, la distancia suficiente como para no arruinarte la vida, porque si no podés superar el trauma es como que eh, vivís muy angustiado, pero vuelve todo el tiempo. Es como un fantasma, ¿no? Que el fantasma murió de una manera horrible en un lugar y por eso vuelve, porque es el mecanismo del trauma. Vuelve al lugar donde pasó algo que era horrible y que todavía no puede superar, entonces es como que relabora esa escena todo el tiempo. Eh, y nada, pensé que quizás un poco también está ahí el monstruo como a una distancia lo suficientemente lejana como para que no te impida vivir, pero cercana como para que vos sepas que es un problema que tenés. Tal cual, o sea, no es que no te impide vivir, sino que te estructura toda la vida. Porque Stefano Claro, estructura toda su vida en torno a eso. Por eso digo que hay un componente medio, no de fetiche, pero sí de tal vez esta obsesión con el trauma justamente. Porque él vuelve, se arma su profesión en base a eso y decide signar sus últimos momentos con eso. Entonces, en el caso de él me parece una persona sumamente traumada, si lo ponemos en esas categorías, porque nunca claro. pudo superar ese miedo. O sea, yo creo que la pregunta más fácil es, bueno, hay un monstruo que te quiere matar en el agua, qué sé yo, andate a la tierra, viví tu vida, seguí normal, pero él vuelve. Entonces ahí creo que vemos como el poder magnético de esas situaciones que no podemos superar. O sea, pero magnético en el sentido de que te supera la atracción que sentís por esa Claro, claro. sin capacidad de explicarlo. Entonces ahí también se complejiza un montón todo eso. Claro, y como las cosas a las que uno
no sé si se obsesiona, pero a las que uno se ata en su vida cotidiana y que sin embargo es como que, no sé si vos sabés que te llevan a tu propia destrucción, pero es como que, bueno, vos estructurás tu vida de estos componentes y quizás sabés que alguno de estos no te hace del todo bien o quizás tenés que reelaborarlo, pero es como, bueno, así soy yo y no sé, es como que termina siendo un rasgo identitario tuyo tan fuerte que perderlo es como perderte a vos mismo también. Sí, sí, tal cual. Y hay un componente que no pude pensarlo bien, pero me interesó mucho cuando leí el diálogo entre el Colombre y Estefano, que dice, lo único que he conseguido es desperdiciar mi existencia y he arruinado la tuya. Como que en esto que decíamos al principio, como que también reconocen, ¿no?, en el Colombre un algo, un ente, con una voluntad que también se obsesionó un poco con esa misión, porque el Colombre tenía una misión puntual y que la misión era re noble porque le quería dar una perla con un montón de cosas buenas. Y él dice, bueno, también te arruiné tu existencia porque estás fatigado, estás recansado de venir a buscarme a Claro, cada rato. Entonces es un juego que no satisface a nadie, o sea, no hay ningún ganador. El Colombre quedó agotadísimo y él quedó anciano y con una perla que ya no le sirve de nada. Que es lo último que encuentran en sus manos y su esqueleto, digamos. Eh, Así que no sé, para mí es un cuento muy trágico. sí, sí, es un cuento, nada, sí, eso, para pensar y bueno, y yo pensaba como que quizás lo trágico es una gran manera de explicar la vida y de, sí, de elaborar los problemas que tenemos desde la antigüedad hasta el día de hoy. O sea, como que quizás es la manera en que, o sea, vos ves una tragedia de otro, como en este caso que leemos una historia, y bueno, la catarsis que haces y cómo reelaborás lo que leíste en base a tu propia vida, también es una manera de expurgar y de sentirse un poco mejor. Y como que la lógica humana quizás te lleva a entender la vida en esos términos un poco trágicos. Tal cual, y yo creo que ese es el punto clave del cuento en el sentido de que, así como te puede liberar un relato, o sea, ver una historia de alguien te puede dar herramientas para leer tu vida y pensar en, justamente como lo pensamos ahora, bueno, cuáles son mis colombres de la vida cotidiana, así también fue el relato lo que condenó a Stefano. Entonces es un arma de doble filo en el sentido de que el relato te Claro. libera y te condena a la misma vez. Y está buenísimo eso. Sí, sí, como que si fuéramos todos una sola ficción y nada, eso, como si nuestra vida fuera una ficción. Sí, tal cual. Cuentazo. Sí, me hizo acordar a lo que decíamos recién, al epígrafe de un libro que leí hace poco que se llama Un verdor terrible, que acá que lo busco porque no lo tengo acá, Dale. que dice que me re gustó el epígrafe. De hecho, el libro me lo prestó un amigo y lo elegí por el epígrafe, El que amigo es mi novio. dice, We write, bueno, Octavio, está en inglés, perdón por mi mal inglés, pero yo creo que se entiende. Dice, We rise, we fall, we may rise by falling, defeat shape us. Our only wisdom is tragic, known too late and only to the lost. Dice eso, que nuestra única sabiduría es trágica, sabida demasiado tarde y solamente con lo que perdemos. Como que un, parte de la pérdida o el conocimiento y lo que aprendemos es parte de perder algo. Es una filosofía un poco bielcista, si se quiere, pero me gusta pensarlo así, porque nada, es como que te consuela un poco en la derrota. Sí, sí, puede ser. Me parece más desoladora que un consuelo. ¿En qué sentido decís que es un consuelo? Eh, no sé, o sea, yo creo que cuando uno pierde algo, o en realidad, bueno, es como que estamos hablando un poco abstractamente, pero como que en el componente trágico de las historias y de la vida misma, uno puede sacar enseñanzas y pensar de otra manera algo que quizás no habías visto. Y es la tendencia natural que tenemos a valorar mucho más algo cuando no lo tenemos, desde una estupidez como, no sé, te querés bañar y el agua solo sale fría y decís, qué feliz que era cuando salía el agua caliente y no lo supe.
Entonces como que yo creo que la pérdida y el conocimiento de alguna manera están conectados. Cuando vos no tenés algo que querés o cuando te falta algo, empezás a pensar en valorar eso que te falta y es como que aprendés quizás a pensarlo de otra manera. Es la típica que cuando se muere alguien todo el mundo dice, qué bueno que era. Claro, sí, tal cual. La frase de Maradona que dice, ¿por qué Gardel es el mejor cantando? Porque está muerto. Y dice, yo no quiero ser el mejor cantando del fútbol. Pero bueno, nada, es un poco eso. Nuestra tendencia a no ser consciente quizás de todo lo que tenemos. Y bueno, en la pérdida se aprecia mucho más, ¿no? Sí, y además de todo esto que venimos hablando, yo creo que hay un gran énfasis con el tema de la relación paterna, porque justamente el único con el que habla de esto es con el padre, y el único del que sabemos que él le comunica esto es al padre, porque también tenemos a la madre, a quien no le comunica lo del colombre, y tal vez si se lo comunicaba le decía tipo, esto es un chamullo de tu viejo, te va a dar una perla, boludo, anda a buscarlo, dale, trae la perla, qué sé yo. Otra vez tu viejo estaba borracho. Tal cual. O mismo a los marineros cuando estaban ahí con él, no se los cuenta, no le cuenta a nadie. Es como un secreto muy, nada, como vergonzante quizás, es tipo, pará, me está persiguiendo el colombre, no se lo quiere decir a nadie, es como... Uy, esto me hace pensar, ¿y si hay algún matiz medio turbio respecto del padre y el hijo y los viajes en barco? No sé, tal vez estoy... Bueno, pero pensar, se puede usar como metáfora, qué sé yo. No sé. Pero bueno, esto ya es irme igual. A Kafka y problemas con el padre. Tal cual. Bueno, eso cuando habías mencionado a Kafka, dije al principio, tipo, claro, otro con Daddy Issues ahí, escribiendo cuentos a ver si puede lograr que el padre, no sé. Puede superar sus... Literal. Bueno. Pero nada, siento que justamente el énfasis está en esta relación con el padre, y no como el padre como padre e hijo, sino como el pater, como una figura de autoridad, quien te baja línea en un relato. Sí, como quizás incluso la propia representación eso, de la cultura o de la mentalidad de una época, ¿no? Como el gran otro que todo el tiempo nos condiciona y como te estructura socialmente cómo tenés que ser. Quizás tu viejo no te dice tenés que laburar y ser responsable con tus finanzas, pero es como que el mundo te lo dice de alguna manera y te estructuran para, no sé, que estudies, que trabajes, que te esfuerces y que te tomes vacaciones 2 semanas al año. Y bueno, quizás vos querés ser marinero y dedicarte a pasear por el mundo y no podés hacerlo porque, no sé, te sentís culpable de eso. Tal cual. Sí, me encanta el cuento. Siento que hay un montón de aristas para encararlo y eso hace algo muy rico en la interpretación, porque si se nos agotara solamente en, bueno, sí, eso de la espera es una forma más, qué sé yo, pero dentro de esa categoría que nosotros nos armamos, hay un montón de formas de encarar qué esperamos o qué está pasando porque estamos esperando lo que sea, y esta me gustó mucho. Ni bien lo leí, no pensaba en el tema del trauma y el padre y nada, toda esa relación, pero cuando caí un poco más en eso o armé un poco más esa estructura para interpretarlo, me cerró muchísimo más como un universo súper complejo. Sí, tal cual. Sí, yo creo que parte de la riqueza de estos cuentos es justamente eso, la ambigüedad, ¿no? Esa zona indefinida donde transitan los personajes y es como el final dislocado donde uno espera cierta resolución prototípica y la fábula que cierre bien y que te diga tenés que enfrentar tus miedos son tus amigos, no tus problemas, pero en el fondo es como no termina así como uno espera que termine y decís la puta madre. Y es un poco más parecido a la realidad misma, ¿no? Porque uno piensa que quizás con ciertas experiencias, incluso muchas veces como que la realidad se te presenta como muy clara y vos decís, claro, es obvio, tengo que tomar tal decisión y en un momento puede ser que se sienta así, pero cuando lo ves con perspectivas como que capaz no, o capaz te influía tal problema o tal situación en tal momento, entonces es como que esa complejidad es más real, aunque sea fantástico y todo eso, que la fábula que es como prácticamente un adoctrinamiento para los niños y decir tal cosa está bien, tal cosa está mal y la vida es así. Tal cual, pero ese para los niños nos damos cuenta en cuentos como este,
que no es una limitación, sino nos puede pasar a todos caer en esta categoría infantil de creernos lo que nos dicen, que suena justamente infantil porque es, bueno, esto es muy básico, no te creas todo lo que te dicen y listo, pero es mucho más complejo, y siento que estas obras que complejizan estos lugares comunes, nada, están buenísimas porque, no sé, hay un montón de lugares en los que uno cae usualmente que no se cuestiona, y que cuestionárselos tal vez implica desestabilizar un poco ciertas relaciones estables que uno puede ser, no sé, la familia en este caso, o véase después, no sé, la sociedad o un montón de otras cosas, pero que te terminan conformando una vida. Y siento que en este miedo que tenía el protagonista a morir, porque era el miedo a morir lo que lo asignaba a como, bueno, embarcarse en esta aventura ahí con el Colombre codo a codo, en esta interín que fue, bueno, me enteré que existe este miedo y que, bueno, lo llevo, no sé, lo descubro y veo qué pasa, se le dio su vida, o sea, se desarrolló su vida. Entonces siento que un punto clave tal vez es, bueno, fíjate las cosas en las que invertís tu tiempo o en las que vas a estar preocupado, porque al fin y al cabo van a ser lo que componga en tu vida. No. El tiempo va a seguir pasando mientras vos sigas. Es terrible eso, es terrible. Cuando uno se da cuenta de las preocupaciones que tiene, como ¿no te pasó alguna vez de acordarte de una cosa de la que estabas preocupada quizás hace un par de años y decís, Dios mío, qué estúpido que era, y ahora estás preocupado por cosas igual de estúpidas? Y es como, yo sé que en un año voy a decir, che, qué chabón tonto que era hace un año, y nada, lo sigo siendo. Es como que no hay avance ahí. En parte, bueno, quizás es inevitable, ¿no? Sí, yo creo una que búsqueda, no un resultado. No vas a llegar a ser el Dalai Lama y saber cuándo, cuándo enojarte y cuándo no, y ser una persona ecuánime en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, quizás si uno es más consciente de eso, puede zafar de algunas complicaciones. Tal cual. Muy psicoanalítico el capítulo de hoy, ¿eh? Sí, eso que dijiste al principio, que odiabas el psicoanálisis. Bueno, sale por una puerta y entra por una ventana. Vos viste cómo es. Es difícil. Justamente, por eso odias el psicoanálisis, porque estructura tu vida. Es tu colombre. No. Bueno, la consigna de hoy es, ¿cuál es su colombre? Menciona su colombre. Dios. Bueno, hasta acá el capítulo de hoy. Esto fue El Colombre de Dino Buzzati, y nos veremos la próxima cuando grabemos el siguiente cuento. Nos vemos. Esperemos que pronto. Tal cual. Chao. El gaucho se despierta a la mañana y mira el horizonte otra vez. Lleva sin dormir una semana, perdió una china de rojo.